Ok, vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, Señor. Padre, te suplicamos a esta hora que tú nos hables hoy a través de la predicación de tu palabra, Señor, que tú nos redarguyas, que tú nos exhortes, que tú nos alientes, que también, Señor, nos guíes. Ayúdanos, oh Señor, a recibir tu palabra como debe ser, con amor, con gozo, que cumpla siempre en nosotros y en nuestro peregrinaje, Señor, cada día el propósito eterno que tú has dispuesto. Por favor, guarda nuestro corazón de predisposiciones ante ella y siempre ayúdanos a ver más allá de nuestro pecado, de nuestro orgullo. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén y amén. Les invito, amados hermanos, a que por favor me acompañen en sus Biblias al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 7, versículos, vamos a leer versículos del 1 al 5, aunque vamos a concentrarnos únicamente en los versículos de 2 al 4. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Le invito a que por favor se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Dice la bendita palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. En la mañana de hoy, después de varios meses de pare, y por la misericordia del Señor, volvemos a retomar nuestra serie de sermones expositivos sobre el Sermón del Monte. En el último sermón de esta serie, nosotros lo expusimos el domingo 23 de octubre del año pasado, por lo que me llena mucho de gozo poder continuar con esta serie tan importante. En ese último sermón, mis hermanos, expusimos solo el versículo 1, no juzguéis. Siguiendo nuestra costumbre habitual, lo tratamos de manera tópica, y sé que ha generado y sigue generando muchísima confusión y malentendido sobre lo que significa esa prohibición, no juzguéis, que sentimos que era necesario mostrar en detalle lo que no está prohibido y luego señalar lo que sí está prohibido en este mandato. María Ángel. ¿Con qué propósito? Con el firme propósito de poner ante ustedes el hecho, hermanos, de que Dios no nos prohíbe hacer uso de la facultad crítica que nos ha dado. Usted y yo tenemos una facultad de discernimiento y de crítica que Dios nos ha dado. Así que nosotros estamos por ende obligados a ejercerla y formar una estimación de todo lo que encontramos en el camino del deber. De lo contrario, yo pregunto, ¿de qué otra manera escaparemos de ser engañados por las falsas apariencias e impuestos por cada falso maestro o por cada impostor o mentiroso que encontremos? Por otro lado, y no menos importante, hermanos, quisimos enfatizar que hay muchas formas de juzgar ilícitamente. ¿Por qué tengo que hacer la aclaración? Porque Dios no nos prohíbe el juzgar lícitamente. Dios no nos prohíbe hacerlo. De hecho, nos exige hacerlo. Pero hay muchas formas de juzgar ilícitamente a los demás, contra las cuales debemos estar
muy en guardia, la principal razón, siempre buscando la gloria de Dios en lo que hacemos, sobre todo cuando ejercemos juicio. En segundo lugar, también nos esforzábamos en ese sermón por explicar la primera razón por la cual Cristo hizo cumplir esa prohibición. El Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Esta es una disuasión un poco más solemne, mucho más solemne de lo que comúnmente se cree, pues se refiere no tanto al trato que nosotros recibimos por nuestros semejantes, sino el de la desaprobación que Dios tiene, que muchos tendrán que enfrentar en ese gran día en el tribunal de Cristo, cuando nosotros hacemos un juzgamiento ilícito. Nosotros daremos cuenta en aquel día por ese mal juicio. Con eso en mente, en la mañana de hoy vamos a considerar los versículos del 2 al 4, donde el Señor nos enseña que debemos mostrarnos disuasivos a la hora de juzgar a los demás, siendo por supuesto conscientes de que Dios nos medirá de acuerdo con la medida en lo que nosotros hemos medido a los demás. Esta es una motivación poderosa, por supuesto, para que seamos reflexivos y seamos generosos con amor, perdón y bondad cuando tratemos a los demás o cuando hablemos de los demás. Si queremos esas cosas o queremos que Dios nos trate de esa misma manera, deberíamos de dar más de ella a los demás. Por tanto, hermanos, el sermón esta mañana lleva como título "Con la justa medida", con la justa medida. Y lo vamos a desarrollar bajo dos encabezados. En primer lugar, observaremos la primera disuasión sobre la justa medida, versículo 2. Porque con el juicio con que juzguéis o con que juzgáis seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medidos. Esa es la primera disuasión a la justa medida. En segundo lugar, encontramos la segunda disuasión sobre esa justa medida, versículos 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo propio o en tu propio ojo? Así que esos serán nuestros dos encabezados. Veamos en primer lugar la primera disuasión a que juzguemos con justa medida. Noten: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Y estas palabras, hermanos, contienen una ampliación precisamente de la disuasión que nosotros o que empleó el Señor en el capítulo anterior contra el juicio ilegal, contra ser ligeros a la hora de juzgar. El Señor nos advierte que hay uno arriba cuyo ojo está siempre sobre nosotros y su oído atento a cada palabra que pronunciamos. Si ese hecho solemne, hermanos, fuera tomado más en serio por nosotros, de verdad, tengamos plena seguridad que actuaría de una forma más poderosa, haciendo restricción de lo que podamos hacer y de lo que podamos decir. Si añadimos a esa importante consideración esa enorme verdad, aún más impresionante, y es que todos nosotros tendremos que rendir cuentas ante Dios, y sus tratos con nosotros en ese día, hermanos, estarán regulados por la forma en que nosotros hayamos tratado a nuestros semejantes. Si entendemos esta verdad, entonces nosotros podemos prestar más atención a nuestro propio camino, a nuestro sendero. Recuerden que nosotros estamos en un largo peregrinaje. En otras palabras, querido hermano, el hecho de que tú juzgues a otro proporcionará material suficiente delante del tribunal de Dios para que tú también seas juzgado. Y no solo eso, sino que además, con la medida en la que hayamos tratado a los otros,
en esa misma medida se empleará hacia nosotros. Y esa medida será en parte como base para determinar esa medida que se nos otorgará. Es como si nuestro Señor hubiera dicho, juzgar a los demás es un asunto serio, muy serio, porque trae consigo una consecuencia terriblemente importante. Y aunque el cristiano se encuentra, y lo sabemos, en una relación con Dios radical y vitalmente diferente que el réprobo, que el no regenerado, sin embargo, tanto el regenerado como el que no lo es, son igualmente sujetos del justo gobierno de Dios. Y Él no mirará, mis hermanos, los pecados del uno más de lo que lo hará con el pecado del otro. Que eso nos quede muy claro. Jamás podemos olvidar eso. Sí, es cierto que el creyente, por supuesto, no sufre ni sufrirá el castigo como consecuencia de sus pecados, porque dicho castigo por los pecados ya recayó sobre su misericordioso sustituto, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nosotros lo sabemos. Por tanto, es verdad que no tendrá que responder ninguno de nosotros por los pecados que cometimos antes de ser creyentes, ni los posteriores. Sin embargo, hermanos, aclaramos también que aquellos pecados cometidos por nosotros después de convertirnos y de los cuales verdaderamente no nos hemos arrepentido y tampoco hemos confesado, Dios los traerá a cuentas en aquel gran tribunal. En el tribunal de Cristo. Pero aquellos pecados que sí fueron confesados, perdonados, jamás vendrán a ese gran tribunal. Han sido perdonados. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo Él para perdonarlos nuestros pecados. Sin embargo, hermanos, nos parece claro también por la Escritura que aquellos pecados de los cuales el cristiano, repito, no se ha arrepentido ni tampoco ha confesado, y aquellos errores contra los hermanos que no se corrigen en esta vida, deben ser revisados y corregidos en el día venidero. En el día venidero. Porque con el juicio, dice el Señor, con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que midáis, os volverán a medir. Y seguramente estas palabras de nuestro Señor Jesucristo están muy lejos de transmitir la idea de que su pueblo puede entrar a juzgar de una manera ligera o de una manera ilícita a otros, sin temor a las consecuencias tan terribles que acompañarán esa conducta. Todo aquel que juzga de una manera injusta, sin caridad, sin piedad a sus semejantes, a sus hermanos, y luego se consuela de que él no será llamado a dar cuentas de esa censurable o de ese censurable comportamiento en el día del juicio, hermanos, está completamente equivocado y de hecho menosprecia la santa justicia de Dios. Si usted cree que puede ir por la vida pisoteando, hablando mal de sus hermanos, juzgándolos de una manera ligera, sin pensar que ese día dará cuentas ante el tribunal de Cristo, hermano, está muy equivocado. Muy equivocado. Y menospreciamos entonces la santa justicia de Dios. No se trata de tanto de apelar a enunciados concretos, de hecho, de la Escritura, como tener en cuenta, Señor, o como tengamos en cuenta más bien nosotros la analogía de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque la analogía de la fe de una manera recurrente nos recuerda la inefable santidad de Dios. Dios, hermanos, es santo. Es santo. Y esos tratos uniformes de aquel que no hace acepción de personas, de aquel cuyo trono se basa en la justicia y el juicio, hermanos, es el que recibiremos. Es el que recibiremos. Esos son los principios básicos, de hecho, y amplios del gobierno de Dios
y que nos permiten contemplar su ejercicio particular y su aplicación a cualquier caso de nuestra vida. En todos los tratos de Dios con su pueblo, la gracia y la justicia, esas dos, la gracia y la justicia, siempre se manifiestan de manera sobresaliente y nunca se presentan la una sin la otra. Por ejemplo, es por gracia que somos salvos, ¿ciertos? Sí, sin embargo, esa misma salvación es la prueba de que Cristo ha satisfecho todas las demandas de la justicia de Dios a favor de aquellos que hemos sido salvos. Una cosa no elimina la otra, van de la mano. Aunque nuestro Dios sea el Dios de toda gracia, como lo manifiesta el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 5, versículo 10, sin embargo, su gracia reina y se ejerce siempre hacia nosotros a través de la justicia. Dios es justo y nunca, jamás, a expensas de ella. Esa gracia, hermanos, repito, se ejerce en nosotros, no a expensas de esa justicia. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar nosotros que en aquel día, en el tribunal, una se va a presentar sin la otra? ¿Por qué creen que ese día solo se presentará la gracia y no se presentará la justicia? Si el creyente es confrontado con aquellos pecados de los que no se ha arrepentido, ¿acaso no percibirá, hermanos, claramente que justamente merece el castigo? Si usted no hace un ejercicio reflexivo y es confrontado con sus pecados, ¿acaso usted no dirá ese gran día, Señor, yo soy culpable? ¿Yo merezco ese castigo? Pero al mismo tiempo, como es consciente que merece el castigo, también se maravillará de la gracia de Dios al librarlo de esa condenación. Yo soy culpable, yo merezco la condenación, pero la gracia bendita de nuestro Señor nos hace darle gracia, gloria y alabanza porque no nos condena. En vista de lo que hemos dicho anteriormente, hermanos, podemos responder a la pregunta: ¿no castiga Dios a su pueblo descarriado con las consecuencias gubernamentales de sus pecados en esta vida? ¿O acaso no vemos los tratos de Dios con su pueblo cada vez que se desvía? La mano dura del Señor haciéndolos que vuelvan. ¿No estamos hechos para cosechar aquí lo que hemos sembrado, hermanos? Por supuesto que sí. Si somos duros en nuestro juicio a los demás, si somos ligeros en juzgar a los demás, yo pregunto, ¿no ordena la mano justa y soberana de Dios las cosas de tal manera que muchas veces nosotros recibimos un trato similar a mano de nuestros semejantes? Sí, todos nosotros lo hemos vivido. En contra de esto no tenemos nada más que decir, excepto que Dios, en su soberanía, puede tratar con más gentileza a uno que a otro ofensor. Pero lo que queremos señalar es que no se dice nada en este pasaje, ni hasta donde sabemos en ningún otro pasaje de las Escrituras, que el juicio de Cristo anuncia que vendrá sobre el ofensor se va a limitar a esta vida. Y donde Él no lo ha calificado así, hermanos, nosotros no debiéramos atrevernos a decirlo. En respuesta a nuestra última observación, se puede preguntar qué escrituras tenemos que justifican la idea de que los pecados de los creyentes serán tratados, serán revisados y enderezados en el día venidero. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, le dice: te encarezco, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En este pasaje, el apóstol Pablo insta
a perseverar en la obra en la que él había sido llamado, advirtiéndole que vendría el tiempo cuando la sana doctrina sería objetable para los oyentes de esa época. Y de hecho pasa hoy, cuando apartarían sus oídos a la verdad para ir en pos de las fábulas. Sin embargo, dice Pablo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pero ¿cómo podría ese juicio ser una poderosa persuasión a la fidelidad y a la diligencia, a menos, hermanos, que su ministerio fuera completamente revisado en ese día? Revisado. ¿En qué residía esa solemnidad, hermanos, a menos que tuviera que dar cuenta absolutamente de toda su mayordomía? Porque nosotros daremos cuenta de toda nuestra mayordomía, porque nada de lo que tenemos es nuestro. Nada. Somos solo mayordomos y daremos cuenta de esa mayordomía. Santiago lo expresa de la siguiente manera en el capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced como los que serán juzgados por la ley de la libertad. Y esta, hermanos, es una exhortación solemne y de gran peso, que los cristianos profesos de esta generación, porque somos una generación negligente, debemos reflexionar seria y honestamente. La ley de la libertad es una denominación divina de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos, como queda inequívocamente claro en el contexto inmediato. Por ejemplo, Santiago dice en el versículo 9, advierte a los creyentes que si tienen respeto a las personas, es decir, si ellos abrigan y ejercen un espíritu de parcialidad, teniendo un mayor estima al miembro rico de la iglesia y menos estima al que es más pobre, son culpables de pecado, siendo convencidos de quién, traídos como culpables, siendo convencidos, traídos como culpables de la ley como transgresores. La ley como transgresores, porque la ley requiere que amemos a nuestro prójimo, no importa su condición socioeconómica, sino que lo amemos como a nosotros mismos. No importa su posición de liderazgo. Es que yo amo más a los diáconos que a los que no sirven de diácono. Es que yo amo más al pastor que a los que no sirven de pastor. No. Es que yo amo más al hermano porque tiene más dinero. Es que yo amo... No. Y quienes cometieron este delito podrían considerarlo trivial, hermanos. Mucho menos atroz que el adulterio o que el asesinato. Porque recuerden que para Dios no existen pecados más graves y menos graves. Todos son pecados. Ahora bien, dice el versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El hacer un juicio ilícito es violar la ley de Dios. Y no es menos grave que el que asesina, que el que adultera, que el que roba. Y recuerde algo, hermano, lejos de que el cristiano no tenga nada que ver con la ley, será examinado por ella. Usted y yo, porque aunque nosotros como creyentes hemos sido librados de la ley como un pacto de obras, lo sabemos, lo hemos estudiado, todavía es nuestra regla de conducta y seguirá siendo nuestra regla de conducta para siempre. Aunque hemos sido librados de sus terrores, de su maldición, no hemos sido librados de sus requisitos, que es la obediencia. La obediencia. Para los incrédulos, recuerden, esa ley es una ley de servidumbre y de muerte, pero para los que por gracia hemos sido hechos partícipes de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, esa ley es una ley de la libertad, es una ley de vida. Por eso David dice, andaré en libertad porque te busco y busco tus preceptos, como dice en el Salmo 119, versículo 45. Ahora bien, aunque la ley sea de libertad, hermanos, no es de libertinaje.
Tan lejos de ello, la ley será la regla del juicio del cristiano y por lo tanto se le pide que ordene su habla y que ordene su conducta para que pueda soportar su prueba en el día venidero. Todo aquel que juzga de una manera ligera y de una manera ilícita dará cuentas al Señor por violar su santa ley. Por tanto, hermanos, aquellos que han tratado sin misericordia, hermanos, no hallarán misericordia con Dios, pero aquellos que han actuado con indulgencia y caridad, entonces recibirán el cumplimiento de esa promesa de nuestro Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y debo aclarar nuevamente, porque se puede malinterpretar y malentender, el tratado misericordioso a los semejantes no es la causa por la cual Dios extenderá misericordia hacia nosotros. Eso es salvación por obras. Eso es un negocio. No, sino que es la evidencia de los que van a recibir misericordia. Aquellos que van a recibir misericordia se evidencian porque han mostrado también misericordia, porque un corazón regenerado busca imitar a su Señor y busca imitar a su Señor en lo que el Señor da. Y el Señor da amor, bondad, misericordia. Los que han sido misericordiosos soportarán la prueba de la ley, porque no solo encontrarán el juicio templado con misericordia, hermanos, sino vencidos por ella, porque Dios se regocijará en tratar con misericordia a los que se limitaron a sí mismos. Ahora bien, dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os volverán a medir. Algo sumamente interesante, hermanos, en esta aplicación de la oración, es que nuestro Señor declara cuánto más rígidamente o estrictamente nosotros juzguemos a los demás, entonces más estrictamente y rigurosamente nos juzgará Él a nosotros. Así, con esos detalles con los cuales nosotros nos ensañamos con los hermanos, minimizando todo el tiempo lo bueno en Él y maximizando todo el tiempo lo malo en Él, con esa misma medida nos tratará el Señor. Así de estrictos y de rigurosos como somos para con los demás, en esa misma medida Dios nos tratará. En otras palabras, cuanta más luz tuviéramos, más esperábamos y exigíamos que la conducta de los demás cuadrara con nuestra regla o estuviera a la altura del estándar de nuestra comprensión. Entonces, hermanos, sabemos, y lo vamos a saber de hoy y para siempre, que Dios nos tratará de la misma manera. Hermanos, Dios no tiene dos varas para medir como si la tenemos nosotros. Tenemos dos varas. Nosotros andamos con una más pequeña para nosotros mismos y una mucho más grande y más larga para con los demás. Dios no anda con dos varas, Dios anda con una sola. Y Él juzgará según nosotros hayamos medido. Ahora bien, como decía Matthew Henry, aquellos que se erigen en jueces y censores recibirán mayor condenación. Y sigue argumentando Matthew Henry, nuestro juzgar a los demás hará que nuestro juicio sea más estricto y severo. Aquellos que sienten curiosidad por espiar las faltas de los demás y arrogarse un poder para censurarlos, están sentenciando el estricto cumplimiento de ese juicio en ellos. Con esa misma vara seremos medidos. Ahora bien, en segundo lugar, la segunda disuasión sobre esa justa medida. El Señor dice en el versículo 3, lea conmigo una vez más. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Estos versículos contienen la segunda disuasión de formar censuras ilícitas sobre nuestros hermanos, reducida a términos más simples. La razón puede expresarse aquí. Nadie está calificado, hermanos, ni apto para censurar a otro mientras él mismo sea un ofensor mayor. Voy a repetir. Nadie está capacitado. Nadie está lo suficientemente apto para censurar a otros mientras él mismo sea un ofensor mayor. Uno pensaría esto, y esto que es tan obvio, que apenas había necesidad de nosotros estar recordándolo, ¿cierto? Y menos aún de estar incitando a que no debemos hacerlo. Sin embargo, hermanos, la experiencia prueba que todos nosotros estamos tan corrompidos por el pecado, tan propensos a actuar como fariseos todo el tiempo, que tenemos una necesidad real de ser todo el tiempo advertidos al respecto y traducir la advertencia en una oración ferviente para nosotros. Señor, ayúdanos. Porque con cuánta facilidad olvidamos que somos peores ofensores. Lo primero que enseña esta expresión parabólica de Cristo es que el pecado ejerce una influencia tan cegadora en nosotros, que nosotros somos ciegos hasta de las cosas que juzgamos. Esto se evidencia más claramente, hermanos, en los no regenerados. ¿Por qué? Porque ellos, aunque ciegos a su propia condición terrible en la que se encuentran, ellos son muy rápidos para percibir las faltas, los pecados y los errores de los demás. Y no saben su propia condición, lo ciegos que están. Y la regeneración, hermano, todos los que hemos sido regenerados, no nos libramos de esa mala tendencia. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros. Y en la misma medida en que no se juzga a sí mismo sin piedad, se inclinará a censurar a los demás. La segunda cosa insinuada por el lenguaje figurado que usa nuestro Señor Jesucristo aquí, es que hay grados de pecados. Voy a aclarar esto. Como se desprende de esa comparación entre la mota y la viga. Fíjense cómo hace una descripción. El otro tiene un pedacito de sucio en el ojo, mientras que el otro tiene una viga, una cosa muy grande en el ojo. Tal como cuando se le escribió se le encargó a los escribas y a los fariseos, cuando el Señor hizo la ilustración del mosquito y tragarse el camello. Es la misma forma. Ojo, no es que podamos sacar la conclusión de que los pecados son meras insignificancias, porque no puede haber tal cosa como un pecado pequeño contra un gran Dios, lo sabemos. Sin embargo, nosotros vemos por la Escritura que hay grados de atrocidad y culpa en diferentes transgresiones, como lo vemos en pasajes como en Mateo capítulo 11, versículo 23 y versículo 24, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Y por qué? El Señor da el argumento inmediatamente que la hacía más culpable que la otra. ¿Por qué dice? Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que fueron hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo en la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, que sí había un grado de culpabilidad mayor. En Juan capítulo 19, versículo 11, el Señor ante Poncio Pilato le dice, respondiendo Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto,
el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Mayor pecado tiene. En Hebreos capítulo 10, versículo 29, el autor pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrentar el Espíritu de gracia? Entonces noten que el contraste señalado aquí por nuestro Señor Jesucristo entre el que permite que alguna lujuria prevalezca sobre él y sin embargo se atreve a criticar a otros por la enfermedad o falta menor, es precisamente el contraste que vemos entre la mota y la viga. La pregunta de nuestro Señor es: ¿por qué ves esa mota o esa paja que es pequeñita, que es pequeña? ¿Y cómo le vas a decir tú a tu hermano, ven, déjame, yo te ayudo y la saco, cuando tú tienes una viga en tu propio ojo? Tú eres muchísimo más ofensor que tu hermano. ¿Tienes la fuerza? Es como si el Señor dijera: ¿tienes la fuerza acaso o tienes la cara de decir, tienes la honestidad de decir, puedes actuar, déjame sacarte, déjame ayudarte cuando tú estás en peores condiciones? En otras palabras, el Señor dice: ¿bajo qué base tú estructuras y criticas las acciones de los demás? Nuestro Señor nos enseña que nuestras obras y nuestras palabras, nuestros propios pensamientos, también deben ser concebidos y pronunciados sobre una buena base, de una manera más apropiada. Por eso es que Eclesiastés en el capítulo 5, en el versículo 1, se nos prohíbe hablar precipitadamente en la casa de oración o pronunciar cualquier cosa que no ha sido debidamente sopesada. Y aquí nuestro Señor extiende esa regla precisamente a cada pensamiento de nuestro corazón, a cada palabra que pronunciamos, a cada palabra que sale de nuestra boca, y sobre todo que tiene que ver con nuestros hermanos en la fe. Por eso el Señor pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Y por qué hago el énfasis de los hermanos? Muchos comentaristas opinan que hermano aquí, en este pasaje, no tiene más que la fuerza del prójimo, pues considerando del todo inadmisible, considera como verdaderamente regenerado a la persona con que el Señor está haciendo la comparación. Por eso el Señor le dice: hipócrita. Hipócrita, cualquiera que sea la facultad que pueda suscitarnos, lo tratamos cuando llegamos al versículo 5. A nosotros nos parece claro entonces, hermanos, que son dos cristianos los que están aquí en este pasaje 3 y 4, por la circunstancia de que el ojo mencionado no es del todo ciego, no es del todo ciego. Es un ojo que discierne, es un ojo que ve, lo cual espiritualmente es el caso de los regenerados, sino simplemente también contiene alguna sustancia extraña que necesita ser un poco más aclarada. Lo primero que Cristo reprende aquí es lo que podemos llamar la deliberación y parcialidad de esa conducta. El ofensor es representado como alguien que está definitivamente al acecho, está pendiente de las imperfecciones de su hermano, fijando su mirada en ese hermano más que cualquier otro. Por eso es que el Señor dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? En otras palabras, ¿cómo puedes justificar esta miserable práctica de estar buscando ansiosamente y estar concentrándote tan fijamente en esas imperfecciones, en esos pecados, en esas debilidades de tu hermano? Porque una paja allí hace alusión a algo muy pequeño en el ojo, y solo esa cosa pequeña puede ser detectada cuando una persona estuviera observando muy de cerca, muy detenidamente, para poderte dar cuenta de que está un sucito ahí. Es como si estuviera diciendo: a pesar de todo lo que es bueno en ese hermano,
de todo lo que Dios ha hecho en ese hermano, fijas tu mirada poco amistosa en la menor falta que puedas discernir en él. Tiro a la basura todo lo que Cristo está haciendo en él y solo exalto los pecados que el hermano tiene. Este es ciertamente, hermanos, un estado del alma deplorable en la que debemos estar atentos y debemos orar fervientemente contra esto, hermanos, porque esto es el pan de cada día en las iglesias de Cristo. Todos y cada uno de nosotros tenemos que luchar contra esto, porque esto desangra las iglesias, desangra el cuerpo de Cristo. Pasar por alto todo lo que el Espíritu Santo ha obrado en el otro y ocuparse solo en lo que es de la carne es algo, hermanos, que desagrada a Dios. Es injusto para con el hermano y muy perjudicial incluso para nuestro propio bien. Mucho peor es tal curso de conducta cuando nosotros mismos somos culpables de pecados mucho mayores que el que condenamos en nuestro hermano. Si nos tomáramos un solo minuto para reflexionar antes de decir algo contra un hermano, tengan la plena seguridad que hallaremos muchísimos más pecados y muchísimo más graves en nosotros que lo que vamos a decir del hermano. La flagrante impropiedad de un procedimiento miserable debe ser evidentemente de inmediato para todas las personas que de alguna manera buscan ser imparciales. ¿Qué derecho tengo a quejarme de una pequeña paja en el ojo de otro cuando yo sufro de una viga enorme que permanece en el mío? Mostrarme tan solícito por ir a ayudar a mi hermano, por el bienestar de un hermano, como para preocuparme por sus mínimos defectos, por sus mínimas imperfecciones y estar ansioso por corregir sus defectos, mientras que yo desprecio por completo mi propio estado y mucho peor, desprecio con hipocresía mi situación real delante de Dios. Esto fue exactamente lo que sucedió con los escribas y los fariseos, quienes condenaron a Cristo por sanar a los enfermos en sábado y censuraron a sus discípulos por ir a arrancar mazorcas y maíz en el día del Sabbat, o condenaron a sus discípulos por comer con las manos sucias. Sin embargo, ellos mismos fueron culpables de animar a los hombres a despreciar a sus padres. Ellos mismos incitaron la muerte de Cristo. Pero nuevamente debemos recordar, hermanos, que todos nosotros también somos fariseos. Somos fariseos por naturaleza y que nuestros corazones están tan profundamente corrompidos y tan propensos a ese pecado de estar juzgando temerariamente y de una manera ligera a los demás, que nada más que la gracia de nuestro Dios definitivamente y diariamente buscada por nosotros puede perseverarnos de tal mal. Si nosotros no estamos orándole al Señor, velando por no estar cayendo en este terrible pecado, mis hermanos, lo vamos a estar viviendo a diario. Y con ello, no solo te hundirás clavándole un puñal todo el tiempo a tu hermano por los pecados que ves en él, sino que además, hermano, tu terrible condición de ceguera aumentará, porque nada más vivirás contento. Vives tan pendiente del pecado de tu hermano que has olvidado por completo el tuyo. Ya para concluir, hermanos, nosotros, repito, siempre solemos tener dos varas.
Una muy pequeña con la que solemos medirnos a nosotros mismos. Ah, claro, mis pecados no son tan malos. Mis imperfecciones no son tan malas. Yo no causo tanto fastidio. Yo no causo tanto malestar. Siempre busco minimizar mis propios pecados. Y por lo tanto esa vara pequeña siempre es plácida para mí, es complaciente, porque nunca me hace ver con un juicio honesto lo terrible pecador que soy. Pero en cambio si tenemos una vara muchísimo más grande con la que solemos medir a los demás, buscando siempre maximizar sus pecados, buscando siempre maximizar sus defectos, viéndolos siempre como inferiores a nosotros, como más pecadores que nosotros. Pero recordemos que Dios solo tiene una vara. Y esa vara, hermanos, se aplica con la justa medida. Con la justa medida. Quiera el Señor ayudarnos a dimensionar la relevancia de esta verdad cada vez que abrimos nuestra boca. Cada vez que vamos a hablar de un hermano. Cada vez que le vamos a hacer algo a un hermano. El Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdón por todas las veces que de una manera irresponsable y miserable nos hemos encargado solo de mirar los pecados de los demás y olvidar por completo, Señor, lo terrible pecadores que somos. Ayúdanos a vislumbrar a Cristo, Señor, a nuestro gran Salvador, para que podamos siempre ser conscientes de nuestro pecado y ver con gracia a nuestros hermanos, porque así, Señor, nos has mandado tú. Ayúdanos a ver a los demás superiores a nosotros. Ayúdanos a ver lo terrible, Señor, que podemos llegar a ser y aún somos sin tu gracia, sin tu amor y sin tu bondad. Te lo pedimos, Señor, no nos abandones. Ayúdanos a seguir perseverando. Te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos. Amén y amén. Pasemos ahora, hermanos, a la celebración de la ordenanza de la Cena del Señor. Les pido, por favor, a los hermanos que estén en reverencia. La insistencia de la reverencia en el culto es por la sencilla razón, pero poderosa razón, de que el Señor está en este lugar. El Señor está aquí, en medio nuestro, porque Él lo ha prometido. Por ende, hermanos, la reverencia en el culto debe ser supremamente mayor que en la que estemos en cualquier otro lugar. Esta es la casa de Dios. La reverencia debe ser absoluta, porque estamos con un Dios santo. Y nuestro respeto, nuestra reverencia debe ser suprema, debe ser suma. La institución de la Cena del Señor, nosotros la vemos siempre en Mateo capítulo 26, donde el evangelista Mateo nos dice que ese día el Señor, mientras comía, tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y luego tomando la copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, que es derramada
por muchos para el perdón de los pecados. Y los relatos de la cena del Señor también se encuentran en otros lugares de los evangelios. Sin embargo, en los evangelios de alguna manera no se regulan ciertos principios que debemos contemplar y tener en cuenta a la hora de celebrar la cena del Señor. El apóstol Pablo escribió arduamente sobre este tema en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo del 23 al 29, y el apóstol Pablo nos da unas advertencias sobre la ordenanza de la cena del Señor. Dice el apóstol Pablo, primero a los Corintios capítulo 11, versículos del 27 al 29, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Podíamos siempre y seguiremos siempre preguntando qué significa participar de la cena del Señor de manera indigna. Uno, no nos vamos a cansar nunca de repetirlo cada vez que celebramos esto, porque es importante. Puede significar tomar con indiferencia el verdadero significado del pan y de la copa, olvidando, por supuesto, el tremendo precio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó por nuestra salvación. Él mismo declaró que el pan simboliza su cuerpo, el cual sería partido. Sabemos por la Escritura que ningún hueso suyo fue quebrado, pero su cuerpo fue tan terriblemente flagelado, tan terriblemente golpeado, que apenas era reconocible. Nosotros vemos como el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 5 dice, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Es decir, él ofreció su cuerpo en propiciación, recibiendo ¿qué? Toda esa ira de Dios en nuestro lugar. Así que eso simboliza el cuerpo, pero el vino también simboliza algo importante, simboliza su sangre. Sangre que sería derramada para expiar el pecado de su pueblo, para redimir a su iglesia de la esclavitud del pecado donde se encontraba cautiva, pero también indicando la terrible muerte que él iba a padecer. Él experimentaría esa muerte, y una muerte tan vergonzosa, tan cruel, tan despiadada, que a muchos nos cuesta a veces dimensionar. Y nos recuerda, por supuesto, lo que dice el autor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 22, para que no tengamos un ideal romántico de lo que fue la crucifixión. El autor de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Y eso nos debe llevar a nosotros a que miremos lo que pasó en esa cruz, no con un ideal romántico, sino para que entendamos lo terrible que fue eso. En segundo lugar, el tomar la cena del Señor indignamente también puede significar permitir que esta ordenanza se convierta en un ritual muerto y rutinario. Muerto y rutinario. Algo trivial. ¿Y por qué pregunto? Porque yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos venido pensando de esta manera cada vez que los primeros domingos de cada mes nos reunimos a celebrar la ordenanza del Señor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos realmente preparado desde un día antes, con antelación, a participar de esta ordenanza tan importante? ¿Quiénes de nosotros por lo menos hicimos una reflexión, una meditación de lo que íbamos a hacer hoy? ¿Quién de nosotros se tomó el tiempo para tratar de analizar lo que hoy íbamos a hacer? Participar de la mesa del Señor es un privilegio que no todos tienen. Pero muchas veces nosotros lo tratamos con una indiferencia
y lo tratamos como algo insignificante. Esto es algo que no todos tienen. Pero participar de la cena del Señor indignamente también puede significar venir precisamente a esa mesa con pecados ocultos, con pecados sin confesar. Recuerden que Dios es omnipresente y también es omnisciente. No existe pecado que podamos esconder. Él los conoce todos. Por ende, venir de una manera hipócrita a tratar de sentarnos a su mesa sin haberlos confesado es tomar la cena del Señor indignamente. Por eso es importante que comprendamos la seriedad del asunto. Y por supuesto eso no significa que si nosotros hemos cometido pecados durante la semana, entonces no vamos a participar. Porque ¿quién puede decir, hermanos, que no ha pecado? Dice el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es más, dice en el versículo 10, que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. De manera que no significa que es que no vamos a participar porque hayamos pecado, sino más bien apunta a que confesemos precisamente nuestros pecados. Dice Proverbios, capítulo 28, versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Si confesamos nuestros pecados, hermanos, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y por supuesto para limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que tenemos un abogado y mi invitación antes de participar de esta ordenanza tan importante es que vayamos un minuto en oración y precisamente confesemos nuestros pecados a aquel que es justo y fiel para perdonarnos y luego sí participemos con agradecimiento y con gozo de su mesa. Por favor, un minuto para que oremos y meditemos y confesemos nuestros pecados. Amén. Habiendo dicho esto, le pido a mis hermanos, por favor, que reparten los elementos. Gracias. Gracias. Si podemos poner un himno mientras repartimos los elementos.
¿Tienen elementos, hermanos? Sí. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Le pido el favor, por favor, al hermano Pedro que ore y dé gracias al Señor por el pan. Padre, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu obra, por esa obra misericordiosa de reconciliación entre Dios y nosotros. Gracias, Jesús, porque tú te entregaste en una cruz. Hoy estás simbolizado. Hoy te recordamos, Señor, por ese dolor que te agradecemos de corazón. Hoy participamos, Señor, de esta cena, de pan, dando tu obra. Gracias te damos en el poderoso nombre. Amén. Amén. Podemos comer el pan, hermanos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Le pido el favor a mi hermano Kelvin que por favor se ponga en pie y dé gracias a Dios por la copa. Padre eterno, Dios del cielo, estamos delante de ti una vez más, por Dios, por Cristo, tu obra, para darte gloria, Dios, por la multitud de tus misericordias y bondades para cada uno de nosotros, por el Señor cada mañana. Te damos gracias, oh Dios, por este momento que nos regalas, por permitirnos entrarnos en tu mesa, Señor, para estar presente en este memorial. Te damos gracias, oh Dios, por esta copa que representa la sangre del Hijo Jesucristo, la cual fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Bendice, Señor, esta copa y guarda nuestros corazones, oh Dios, en Cristo, para tu gloria, oh Dios. Amén. Amén. Podemos beber el vino, hermanos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más, un domingo más, poder participar de este enorme privilegio que nos llena de gozo, también nos llena de esperanza. Gracias por el sacrificio expiatorio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias porque nuestros pecados han sido perdonados. Gracias también te damos por su resurrección, Señor, porque si tú vives, nosotros también viviremos. Recibe gloria, honra, alabanza, oh Padre eterno, porque nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su eterna gloria. Amén y amén.